Conociendo a Dios en el Evangelio de Marcos, vamos a meditar en el capítulo 5, versículos 21 al 34, poder sobre la muerte. Ahora vemos que Jesús no solo tiene poder sobre el enemigo, como veíamos en la historia pasada, no solo tiene poder sobre la naturaleza, no solo tiene poder sobre el pecado, no solo tiene poder sobre la enfermedad, no solo tiene poder sobre todas estas cosas, tiene poder aún sobre la muerte. La muerte es uno de los más grandes miedos de la humanidad. Y no sé usted, a lo mejor usted también está lidiando con este miedo a la muerte, pero para Jesús la muerte no es problema, como vamos a ver en esta historia de hoy. Pero también quiero que usted, estamos tratando de conocer quién es Dios, ¿no? Cuando uno le pregunta, ¿cómo es Dios? Bueno, Dios ya se ha manifestado en Jesús, nos ha mostrado cómo es. En Jesús tenemos la plena, la completa imagen de Dios. Entonces yo quiero que usted observe cómo es Jesús para que aprenda cómo es Dios. Y yo quiero que vea no solamente sus atributos de poder, y no lo desconecte de su manera de ser, de cómo es Jesús. Porque así nos vamos a distanciar de la hermosa revelación de Dios en Cristo Jesús, y no, porque ese Dios frío y distante no encaja con el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia, alguien frío y distante que nos mira de lejos solo para juzgarnos, y si hacemos algo mal nos aplasta como una hormiga. No es así el Señor. El Señor es como Jesús, es bondadoso, es bueno y ha venido a rescatarnos del pecado. El Dios de la Biblia que se ha revelado plenamente en Cristo es un Dios que se interesa, es un Dios que ha cruzado todas las barreras para caminar con nosotros. Él es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está para ayudarnos, para amarnos. Fíjese que en los años 90, los que estaban vivos en el año 90, hubo una campaña que se llamaba WWJD. ¿Qué es eso de WWJD? Es What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Fue una campaña muy fuerte en los 90. Yo tenía mi brazalete con mis letritas y una interrogación. Y esa campaña nos decía cómo nosotros debíamos recordar a la hora de tomar una decisión, preguntarnos qué haría Jesús. Entonces eso te ayuda a que te alinees, a que obedezcas los caminos de Dios. Pero yo quiero que pongamos atención ahora a esta otra campaña, que no es una campaña, es otra pregunta, que es no solo qué haría Jesús, sino ahora cómo lo hace Jesús. ¿Cómo hace las cosas Jesús? Ver cómo es su manera de ser, cómo lo haría Jesús. Jesús es un gran maestro, el mejor maestro de toda la historia. Y como el mejor maestro de toda la historia, aplica lo que enseña, es íntegro, nos muestra el camino a Dios, de cómo Dios quiere que nos comportemos, cómo deben de ser nuestras relaciones en la familia, trabajo, afuera de aquí. Jesús, el Verbo encarnado, el Dios hecho carne, el Dios de amor, nos llama a amar, no solo a nuestros seres queridos y a los que nos aman, sino aún a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. Y Jesús nunca dice algo, como decimos en México, no sé si usted conozca este dicho, de dientes para afuera, o sea, solo por decirlo. No, cuando Jesús dice algo, lo respalda con su vida. Lo respalda con su vida. Mire la siguiente petición que le hicieron, ya ve que estuvieron en el mar cruzando. Entonces dice el versículo 21, después de que Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva.
¿Quién era Jairo? Esta persona que le estaba haciendo esta petición a Jesús. Jairo era un fariseo, uno de esas personas que estaban muy conscientes de lo que decía las Escrituras y trataba de cumplirlas porque pensaba que así iba a tener la salvación. Y entonces este era un fariseo, pero no era cualquier fariseo, era jefe de las sinagogas. ¿Qué significa eso? Es interesante porque en unos capítulos antes, en el versículo 6 del capítulo 3, los fariseos se habían aliado con los herodianos, con los que estaban en el poder que Roma había puesto ahí. Se habían hecho equipo, ¿para qué? Para destruir a Jesús. Y él era uno de esos que quería destruir a Jesús, era parte de los fariseos. Entonces esto tiene otra dimensión. Este que era el enemigo de Jesús viene a sus pies. ¿Cómo cambian las cosas cuando un hijo está enfermo o en peligro, o un ser querido? Estaban las cosas distintas para este Jairo. Es una de las cosas más dolorosas ver a un hijo sufrir, a un ser querido. Es cuando de verdad aprendemos a orar: Señor, por favor, escúchame. Entramos en la desesperación. Me ha tocado a mí varias veces con mis hijas. Me han hecho orar, sudar y pedirle al Señor: por favor, ayuda a mi hija. Una vez estábamos visitando la ciudad de Mérida y andábamos vacacionando, fuimos a varios lugares y resulta que Yeset le dio una amibiasis horrible, se estaba muriendo, la tuvimos que llevar al hospital, tuvimos que orar mucho y el Señor la salvó, se recuperó en el hospital. Pero ahí cuando un hijo está enfermo es cuando uno empieza a orar de verdad, cuando un ser querido está en peligro. Y no solo con Yeset, también con Hannah hubo episodios en que tuvimos que llevarla al hospital y sabemos la angustia que hay cuando un ser querido está mal. Jairo, el fariseo, el líder de la sinagoga, estaba desesperado, estaba buscando ayuda. Imagine su estado emocional. Su hijita se estaba muriendo, se postró ante Jesús, su enemigo, al que quería destruir, fue y se arrojó a sus pies. Y no es para menos, no es para menos. Yo tengo la tristeza de haber hecho un funeral para un niño. ¿Cómo nos explicamos eso? Sin duda, no estoy de acuerdo con la explicación o la interpretación de un pastor que dijo: su niño va a sanar de cáncer cuando su fe sea perfecta. Amén. Imagínense, eso sí que es cruel. Este pastor estaba dando este mensaje. ¿Y qué de la fe del pastor para ayudar al niño? ¿Y qué de la fe de la iglesia para ayudar al niño? ¿Cómo podemos juzgar a alguien así? El niño murió a los 8 años. Imagínense cómo se sentían los padres. Se sentían culpables porque por su fe su hijo no sanó. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar las Escrituras. En cambio, su hija de 11 años, su otra hija, soñó que estaba en el cielo con su hermanito. Dios obra de maneras misteriosas a veces, dicen por ahí. Pero una mala interpretación de las Escrituras puede hacer muchísimo daño. Por eso siempre hay que poner a Cristo en la interpretación. Él es el maestro que nos enseña sobre las Escrituras. Y por eso les digo, ponga atención en cómo es Jesús, cómo era Él con la gente, y poder conocer así a Dios. Hay misterios de este lado de la eternidad que no vamos a comprender, pero confiamos en que los niños son de Cristo y que de los tales es el reino de los cielos. Y además, Dios puede transformar cualquier tragedia para fortalecernos y para guiarnos.
Es el caso de mi cuñada. Cuando era niña, uno de sus compañeros de escuela se murió. Y eso la inspiró para volverse pediatra. Y ayer se acaba de graduar con una subespecialidad en emergencias. Y quiere honrar a Dios y ayudar a los niños. Pero vino de esa tragedia, de un amigo suyo, una amiga suya que murió de niña. Dios puede usar cualquier cosa, pero hay cosas que no podemos entender de este lado de la eternidad. No hay respuesta sencilla para eso. Esa la tiene que dar Dios. Pero estas historias que estamos aprendiendo en la Biblia nos hablan de la fragilidad de la gente, de la fragilidad de la esperanza, de la desesperación, de la angustia y del miedo. Al final de cuentas, Dios es soberano, Dios es espíritu, Dios es como el aire. ¿Quién lo puede encerrar? Nadie. Más bien confiamos en su voluntad, porque al final de cuentas lo que Dios quiere es la paz, la justicia, el amor, la restauración. En el momento apropiado todo eso se va a dar. Dios no nos abandona, aunque a veces su respuesta es diferente a lo que nosotros queremos. Él es el Señor, ¿ok? Él es el Señor. Yo no soy el Señor, yo no mando a Dios. Yo no le digo a Dios lo que debe de hacer. Él me manda a mí. Yo soy el siervo, yo soy el esclavo, yo soy el seguidor, yo soy el discípulo, Él es el maestro. Sí le pido, pero Él sabe lo que me va a dar o no me va a dar, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Yo confío en su provisión, confío en lo que me ha prometido. Dios no me debe nada, yo soy el que le debo a Dios. Si me pongo a cuentas con Dios, ¿cómo vamos a quedar? Solo con el cuerpo que tengo, con las habilidades que Dios me da. Amén. Él es nuestro pastor y nos llama por nombre, y Él nos va a dar consuelo, Él va a secar todas nuestras lágrimas. Pero regresando a la historia, Jairo está lidiando con la desesperación y el miedo de perder a un hijo, de perder a un ser querido, y hace lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer, y eso es acercarse a Cristo. Mire cómo le responde Jesús, sin indiferencia, sabiendo. Usted no crea que Jesús no sabe. Jesús sabía que era un fariseo que buscaba matarlo, que estaban haciéndole trampa, que le estaban buscando cualquier cosa para hacerle daño. Pero Jesús, dice el versículo 24, se fue con él. Y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y algo pasa en el camino. Había entre la gente una mujer que hace 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto, porque pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron los discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro?
En el camino a casa de Jairo, alguien tocó el borde del manto de Jesús. Solo en esta historia, en la Biblia, se habla de que salió poder de Jesús y Jesús se dio cuenta. Y yo quiero hacer una advertencia aquí, advertencia contra la magia o el animismo. El animismo es que las cosas en sí mismas tienen poder. La magia dice, haz este ritual, prende esta vela, usa estas palabras, usa este amuleto, pero no importa tu relación con Dios, no importa lo que Dios haya dicho. Y yo creo que tal vez este podría haber sido el pensamiento de la mujer. Los judíos eran muy supersticiosos, pero Jesús le importa la relación. Es importante para Jesús la relación con ella, tanto que le llama hija. Hija, eres importante para Dios. Y le ayuda a dirigir su fe. Ella, que era considerada ritualmente impura por el flujo de sangre y por lo tanto aislada de la sociedad judía, era una vida terrible y estaba desesperada ella también. Jesús accede a la petición de Jairo, pero Jairo no es el único que necesita ayuda. Y Jesús se toma tiempo para todos, porque Dios es personal y relacional. Le importas tú y le importo yo. Por nombre nos conoce y nos dice hijo y nos dice hija. Y nunca vemos a Jesús apurado, porque para Él no hay problema. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. No creo que para Jairo hubiera sido lo mismo. Jesús, apúrate, mi hija se está muriendo, vámonos. Pero Jesús se toma su tiempo, sabiendo que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, aún sobre la muerte, como vamos a ver más adelante. No tiene prisa. Y Jesús se toma el tiempo para tener esta relación con la mujer. ¿Quién me ha tocado? La mujer que había estado enferma por 12 años había sido sanada. Jesús le aclara que es la fe la que la ha sanado, no un rito, no una palabra mágica, no el tocar el borde de su manto o su ropa. Es buscar a Jesús con fe, confiar en su poder. Eso es lo que la ha sanado. Tener fe en Cristo. Dios está en control y responde las oraciones, pero es por su voluntad, no porque nosotros toquemos algo santo o compremos ciertos amuletos no, es la fe en Cristo lo que te da la sanidad, lo que te da la salvación. Esa es la fe que hace la verdadera diferencia. Y es de admirar que esta mujer actuó con fe, aunque tenía miedo. Jesús le ayudó a dirigir su fe. Y eso es lo que después le pide a Jairo. Cuando le llegó la noticia, imagínense esta noticia, la que ningún padre quiere recibir. Tu hija ha muerto. Y esto es lo que le dice Jesús a Jairo. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Ante el miedo, la fe. Fe en Jesús, fe en que su voluntad es lo mejor. Lo mismo que Jesús hizo, como les digo, Jesús nunca dice las cosas de dientes para afuera. Fue lo mismo que hizo Jesús en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Fe, confiar en que sus maneras son las mejores, en que Él sabe lo que hace y lo que hace es lo mejor para nosotros. Fe en que tiene autoridad aún sobre la muerte. No tengas miedo, cree nada más. Es bueno recordar esto, especialmente cuando tenemos miedo, porque si vas siguiendo a Jesús, no tienes que tener miedo.
Y esa es la pregunta para reflexionar. ¿A qué le tienes miedo? Recuerda las palabras de Jesús. No tengas miedo. Cree nada más. Ten fe, no miedo. No dejes que el miedo te aparte de Dios, te aparte de tomar riesgos por tu fe. Escucha la guía de Dios. Ten fe en el poderoso Salvador que te ama y que quiere lo mejor para ti, que te guía, te sostiene y siempre, siempre te va a acompañar hasta el fin del mundo. Fe en que habrá un día en que todos los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Fe en que va a haber resurrección. Fe en que la muerte no tiene la palabra final. Fe en que Dios puede hacer lo imposible, las cosas diferentes, caminos aún en el desierto. Nadie que se haya acercado a Jesús ha sido defraudado. Jesús siempre tiene algo para ti. Y si seguimos viendo cómo Jesús muestra su autoridad sobre la muerte, nos vamos a dar cuenta de cómo es Dios. Y qué es lo que hace también con sus discípulos. Porque mire lo que pasó. No dejó que nadie lo acompañara, excepto por Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Era normal, parte de la cultura. Y como Jairo de seguro tenía dinero, contrataba gente que llorara, que le ayudara con el funeral. Era lo normal, a una gente pobre tenía gente que llorara en los funerales. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Le pidió a 3 de sus discípulos que lo acompañaran. Yo creo que vio a los que estaban más interesados. Y a esos los quiso ayudar a que vean con más detalle el poder de Dios. Que Jesús está por encima del poder de la muerte. Para Jesús la muerte es como un sueño del que hay que despertar, así de fácil. Pero no es cualquier cosa. Para nosotros es el fin, es el inevitable final. Pero Jesús nos demuestra que su poder está por encima de la muerte y por lo tanto todo lo que promete de una vida abundante, de una vida eterna, es verdad. Sus acciones validan sus enseñanzas. Jesús es íntegro y lo demuestra. Ama aún a sus enemigos y demuestra su identidad como Hijo de Dios con poder sobre todo, incluso sobre la misma muerte. Aleluya. Jesús no deja de amar y de interesarse por el bien. Por eso le digo que no solo veamos el poder maravilloso que tiene Jesús, sino cómo es. Le dice a la gente: denle de comer a la niña. Sabe las necesidades grandes y sabe las necesidades pequeñas y se ocupa de ambas. Jesús no es déspota por el poder que tiene, no es insensible. Nuestro Señor es amoroso con todos. No tenemos que tenerle miedo a Él, sino honrarlo, darle el lugar que se merece en nuestro corazón como Rey.
No sabemos qué pasó después con estos personajes que estamos viendo en esta historia, pero ellos tuvieron que tomar riesgos para alcanzar a Cristo. Tuvieron que tener fe y vencer los miedos, principalmente el qué dirán. Y ese es el llamado que tenemos, a tener fe en este maravilloso, poderoso, pero también amable, amoroso Salvador. Y no dejar que el miedo nos aparte de Dios, sino que nos acerque a Dios y nos quite el miedo a vivir las promesas, a huir, a no escapar, sino a enfrentar los problemas con fe, sabiendo que Dios nos va a ayudar. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto de respuesta. Para que usted le responda al Señor en oración, para tomar una decisión importante en su vida. Si usted no conoce a Jesús, si nunca ha hecho una oración para que Él sea su Rey, si nunca se ha arrepentido de sus pecados, este es un momento para hacerlo. Ya no quiere vivir con miedo, acérquese a Jesús. Y si usted ya ha hecho esta decisión, usted ya se ha bautizado, entonces no tenga miedo, tenga fe, déjele eso al Señor. Las fuerzas del temor nos quieren derrotar. El miedo y el pavor acosan sin cesar. Nos quieren mantener en dura postración, que nuestras manos débiles estén. Los brazos del Señor se abren con amor. Es una invitación a la restauración. Palabras de salud, de esperanza y paz, bendita medicina de virtud. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie. Dios partirá las aguas del mar y triunfará el poder del amor. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie. Dios romperá cadenas del mal y triunfará el poder del amor. Jesús resucitó por el poder de Dios. La puerta nos abrió a la liberación. Confiemos solo en Él, con todo el corazón. Su gran invitación se escucha hoy. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo.
esperanza de ser en Cristo nueva creación.